Señoras y señores, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 7 de lo que va de la temporada, compuesta de 8 competencias, 5 sueltas locales y 3 internacionales. La primera competencia de la jornada es una prueba reservada para las hembras del handicap superior, distancia 1000 metros. Corren la número 1 Soulmate con Leonardo Portillo, 54 kilos. La número 2 es Costa Gala, Javier Portillo, 53 kilos. El 3 Dama Azul, Marco Mesa, 55 kilos. El 4 Pingaza, José Romero, 52 kilos. La número 5 Secretísima Virtual, Marco Rivas, 54 kilos. Y la número 6 hay especial con Leonardo Jiménez, 54 kilos. En lo que respecta a las apuestas en esta primera carrera del juego, el pick 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes y el pozo garantizado. 3 minutos, finalizan las apuestas.
Les recordamos al público apostador que en esta primera carrera está en juego la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes es el pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Ya se van colocando las competidoras de la primera competencia de la jornada. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntas las competidoras. Tratan de enseñar el camino. La número 1, Soulmate. Pequeña ventaja sobre la número 2. Costa Gala, tercero se desempeña la número 4, Pingaza. En la cuarta ubicación lo viene haciendo por fuera la número 6, Ain Special la parada con la número 5, Secretísima Virtual, cierra la marcha la número 3, Dama Azul. Las competidoras en los últimos 600 metros de carrera y lucha en la delantera por dentro la número 1, Soulmate. A su costado exterior la número 2, Costa Gala, tercera mejorando lo hace la número 6, Ain Special. A medio cuerpo de esta la número 5, Secretísima Virtual. En la quinta ubicación el 4, Pingaza, cierra la marcha el 3, Dama Azul y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco por dentro la número 1, Soulmate. A su costado exterior la número 2, Costa Gala. Gana terreno la competidora número 3, Dama Azul. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco y va a haber lucha delantera por fuera la número 3, Dama Azul. A su costado interior la número 2, Costa Gala. En la tercera ubicación se desempeña la participante número 5, Secretísima Virtual. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco y continúa la lucha delantera por frente el número 2, Costa Gala, por fuera el número 3, Dama Azul. Últimos 50 metros de carrera, cabeza a cabeza por dentro del 2, por fuera el 3. Pocos metros para el disco en una misma línea, 2 y 3 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera. Primera la número 3, Dama Azul. Segunda la número 2, Costa Gala. Tercera la número 5, Secretísima Virtual. Cuarta la número 4, Pingaza. Quinta la número 6, High Special. Sexta y última la número 1, Soulmate. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 3 segundos 41 centésimos. Ganada por media cabeza del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos es por ganador del 3, 9.900 guaraníes. Yavireta 3-2, 91.000 guaraníes. Trifecta 3-2-5, 31.200 guaraníes. Primer pase de la apuesta PIC 5, lo saltaron 181 boletos, su valor 48.300 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la primera carrera y posteriormente la Photoshop de la primera carrera. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntas las competidoras. Trata de enseñar el camino la número 1, Soulmate. Pequeña ventaja sobre la número 2. Costa Gala, tercero se desempeña la número 4, Pingaza. En la cuarta ubicación lo viene haciendo por fuera la número 6, High Special, la parada con la número 5, Secretísima Virtual. Cierra la marcha la número 3, Dama Azul. Las competidoras en los últimos 600 metros de carrera y lucha en la delantera por dentro la número 1, Soulmate. A su costado exterior la número 2, Costa Gala. Tercera mejorando lo hace la número 6, High Special. A medio cuerpo de esta la número 5, Secretísima Virtual. En la quinta ubicación el 4, Pingaza. Cierra la marcha el 3, Dama Azul. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco por dentro del número 1, Soulmate. A su costado exterior la número 2, Costa Gala. Gana terreno la competidora número 3, Dama Azul. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco y va a haber lucha en la delantera por fuera la número 3, Dama Azul. A su costado interior la número 2, Costa Gala. En la tercera ubicación se desempeña la participante número 5, Secretísima Virtual. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco y continúa la lucha en la delantera por frente del número 2, Costa Gala. Por fuera el número 3, Dama Azul. Últimos 50 metros de carrera, cabeza a cabeza por dentro del 2, por fuera el 3. Pocos metros para el disco en una misma línea, 2 y 3. Y cruzaron el disco.
Ya tenemos la señal en vivo y en directo desde el hipódromo de Santa Anita, donde se va a disputar nuestra segunda carrera del programa oficial. No corre el 4, Sweet Leila Ray, competencia sobre 1600 metros en pista de césped. Favorita es la número 6, Habita. Seguían las apuestas por la número 7, In Your Face. Tercer jugada, la número 2, Grace Is My Heart. 26 minutos y finalizan las apuestas.
Esta segunda carrera arranca la AAA, 10.000 el costo, 1.500.000 puesto garantizado. Informamos al público, en la quinta carrera, cambio de monta, el 3 Oro QI será conducido por el jockey Marcos Rivas. Y en la sexta carrera también cambio de monta, el 4 Smithson Velo será conducido por el jockey José Romero. Cinco minutos y se cierran las ventanillas.
3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador en esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 1.500.000 pesos garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Cargaron. Salen agrupados. Las competidoras tratan de enseñar el camino. La participante número 3, pequeña ventaja sobre la número 1 que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña la participante número 5, cuarta viene cerrando el 8. En la quinta ubicación el 2, 9, 6 cierra la marcha el 7. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el primer codo sin variantes. La número 1 por dentro, Fast Giselle, cuerpo y medio de ventaja sobre la número 3, Ankira. En la tercera ubicación a 2 cuerpos se desempeña la número 5, Quaira Thunder. En la cuarta ubicación por fuera viene ganando terreno rápidamente la número 8, Sprint Magic. Quedando en la quinta ubicación por dentro expectante la número 2, Grace is My Heart. Las competidoras están volcando ya la recta opuesta con la número 1, Fast Giselle. Cuerpo de ventaja sobre la número 3 en la tercera ubicación. Se viene desempeñando, ganando terreno la competidora número 8. Quedando expectante por dentro la participante número 2 en la quinta ubicación. Lo hace el 5, 9, luego el 7. Y cierra la marcha ahora la favorita, la número 6. Las participantes comienzan a enfrentar ya el último codo y la número 1, pescuezo de ventaja sobre la número 3 que va en su búsqueda. En la tercera ubicación expectante viene accionando la participante número 8, quedando en la cuarta ubicación por dentro la participante número 2 y las competidoras de nuestra segunda carrera están en la recta final.
Hay lucha en la delantera, la número 1, pequeña ventaja sobre la número 3 que va en su búsqueda. Gana terreno por fuera la competidora número 8, más abierto lo hace el 9. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. La número 3, pequeña ventaja sobre la número 9 que va resueltamente su búsqueda. Últimos 50 metros para el disco, domina la número 9. Logra estirar cuerpo de ventaja sobre la número 6, tercero el 3. Cruzaron el disco. Marcador oficial de la segunda carrera. Primera, la número 9, She's Misbehaving. Segunda, la número 6, Habita. Tercera, la número 3, Ankira. Cuarta, la número 8, Spring Magic. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 35 segundos, 72 centésimas, ganada por 3/4 de cuerpo de la segunda, la tercera, medio cuerpo. Dividen 12 por ganador de la número 9, vacante, llave simple 6996, quedó vacante. Duplo 39, 2 aciertos, 490.400 guaraníes. La primera triple la acertó un solo boleto. Su valor es de 1.875.000 guaraníes. El segundo pase de la apuesta PIC 5 ha quedado vacante en los monitores de desarrollo de la segunda carrera.
Informamos al público, aumenta el pozo garantizado de la apuesta PIC 4 que arranca en esta tercera carrera, 5 millones de guaraníes. Reiteramos, arranca en esta tercera carrera la apuesta PIC 4, 10.000 el costo y el pozo garantizado aumentó a 5 millones de guaraníes.
Están en la pista principal los competidores de la tercera carrera, distancia 1400 metros, prueba para ejemplares de la octava categoría. El 1 es Robertinho, José Romero 52 kilos, el 2 Arielo, Arnaldo Portillo 54 kilos, el 3 As de Oro, César Mora 52 kilos y medio, el 4 Don Ale no será la partida y la número 5 American Honey, Javier Portillo 52 kilos y medio. Arranca el pick 4 en esta tercera carrera, 10.000 el costo y el pozo garantizado aumentó a 5 millones de guaraníes. 5 minutos y finalizan las apuestas. Arranca la apuesta pick 4, 10.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en esta tercera carrera. Arranca el pick 4 que tiene como pozo garantizado 5 millones de guaraníes. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. El pick 4 que arranca en esta tercera carrera y que tiene 5 millones de guaraníes pozo garantizado.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 2, Arielo. Le toma pequeña ventaja al número 3, As de Oro, que le presenta lucha. En la tercera ubicación, a medio cuerpo, viene accionando la número 5, American Honey. Cierra la marcha a varios cuerpos. El 1, Robertinho. Competidores descontaron los primeros 200 metros de la prueba. El número 2, Arielo. Cabeza de ventaja sobre el número 3, As de Oro. En la tercera ubicación, por fuera, se desempeña la competidora número 5, American Honey. Dejan atrás la señal indicatoria de los 1000 metros. Van cabeza a cabeza por dentro el 2, Arielo, a su costado exterior, número 3, As de Oro. Quedando en la tercera ubicación, expectante, un cuerpo y medio por fuera, la número 5, American Honey. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos. El 1, Robertinho. Los competidores se están enfrentando ya el último codo. Asume el comando del lote número 3, As de Oro. Cabeza de ventaja sobre el número 2, Arielo. En la tercera ubicación se desempeña por fuera la número 5, American Honey. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos. El 1, Robertinho, y los competidores de la tercera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Cabeza a cabeza por dentro el 2, Arielo, a su costado exterior, número 3, As de Oro. En la tercera ubicación por fuera se desempeña la número 5, American Honey. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Domina por el centro de la pista el número 3, As de Oro. Le toma ahora cuerpo de ventaja al número 2, Arielo. Abierto se desempeña la competidora número 5, American Honey. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. El número 3, As de Oro. Logra tirar cuerpo de ventaja ahora sobre el número 2, Arielo, que insiste por dentro. Tercera se desempeña el número 5, American Honey. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. Domina fácil el 3, As de Oro. Estira a varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 2, Arielo. En la tercera ubicación el 5. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el número 3, As de Oro. Segundo el 2, Arielo. Tercero el 5, American Honey. Cuarto y último el 1, Robertinho. Tiempo empleado por el ganador, minuto 31 segundos 55 centésimos. Ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero, dos cuerpos. Dividendos por ganador, 21.000 guaraníes. Duplo 9-3, quedó vacante. Primer pase de la apuesta, PIC 4, aceptaron 41 boletos. Y el valor del enganche es de 152.400 guaraníes. La segunda triple ha quedado vacante en los monitores del desarrollo de la tercera carrera. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntos los competidores, trata de enseñar el camino al participante número 2, Arielo. Le toma pequeña ventaja al número 3, As de Oro, que le presenta lucha. En la tercera ubicación a medio cuerpo viene accionando la número 5, American Honey. Cierra la marcha a varios cuerpos el 1, Robertinho. Los competidores descontaron los primeros 200 metros de la prueba. El número 2, Arielo. Cabeza de ventaja sobre el número 3, As de Oro. En la tercera ubicación por fuera se desempeña la competidora número 5, American Honey. Dejan atrás la señal indicatoria de los 1000 metros. Van cabeza a cabeza por dentro el 2, Arielo a su costado exterior, número 3, As de Oro. Quedando en la tercera ubicación expectante, un cuerpo y medio por fuera, la número 5, American Honey. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos el 1, Robertinho. Los competidores están enfrentando ya el último codo. Asume el comando del lote número 3, As de Oro. Cabeza de ventaja sobre el número 2, Arielo. En la tercera ubicación se desempeña por fuera la número 5, American Honey. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos el 1, Robertinho, y los competidores de la tercera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Cabeza a cabeza por dentro el 2, Arielo a su costado exterior, número 3, As de Oro. En la tercera ubicación por fuera se desempeña la número 5, American Honey. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Domina por el centro de la pista el número 3, As de Oro. Le toma ahora cuerpo de ventaja al número 2, Arielo. Abierto se desempeña la competidora número 5, American Honey. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. El número 3, As de Oro. Logra tirar cuerpo de ventaja ahora sobre el número 2, Arielo, que insiste por dentro. Tercera se desempeña el número 5, American Honey. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. Domina fácil el 3, As de Oro. Estira a varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 2, Arielo. En la tercera ubicación el 5. Cruzaron el disco. Informamos al público, cambio monta en la quinta carrera. El 3, Oro QI, será conducido por el jockey aprendiz Marco Mesa. Ya tenemos la señal en vivo en directo del hipódromo de Acueduct, donde se va a disputar nuestra cuarta carrera del programa oficial. No corren el 6, 9, 11, 12, 13 y 14. Competencia sobre 1200 metros en pista de césped. Favorito se muestra el 10, Miskevious Angel, seguido en las apuestas por el número 1, Alexis Sorba. Tercer jugado el número 4, Yarrow. 20 minutos y finalizan las apuestas.
En esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. El enganche del pick 4 tiene un valor de 152.400 guaraníes. Juega por un pozo garantizado en 5 millones de guaraníes. 10 minutos y finalizan las apuestas.
5 minutos y finalizan las apuestas. En esta cuarta carrera arranca la Triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Está en juego el segundo pase de la apuesta PIC 4, cuyo enganche tiene un valor de 152.000 guaraníes y juega por un pozo garantizado en 5 millones de guaraníes. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Un minuto y se cierran las ventanillas.
Se están colocando ya los competidores de nuestra cuarta carrera. Competencia internacional en vivo y en directo desde Aqueduct. Se cierran las ventanillas. Todo en condiciones y largaron. Salen agrupados los competidores, trata de enseñar el camino el participante número 3, pequeña ventaja sobre el 1 que va resueltamente en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el 4, cuarto viene accionando el competidor número 5, en la quinta ubicación lo hace el 2, luego viene accionando el 10, el 8, será la marcha el 7. Descontaron los primeros metros de la prueba al 1, Alexis Sorba. Corre con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4. En la tercera ubicación se desempeña el 5. Cuarto viene accionando por dentro el 3. En la quinta ubicación mejora por fuera el número 10, quedando en la sexta ubicación por dentro el 2. Más atrás el 7. Sigue cerrando la marcha ahora el 8. Los competidores enfrentando ya el codo con el número 1, Alexis Sorba. Corre con cuerpo de ventaja sobre el número 4, Yarrow. Tercero se desempeña el participante número 5. Gana terreno por fuera el 7 y están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco número 1. Alexis Sorba intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4 que va en su búsqueda. En la tercera ubicación viene ganando terreno al fondo el participante número 10. Descuenta ya en los últimos 200 metros para el disco número 1. Firme la delantera. Lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el número 4 que insiste por fuera. Más abierto lo hace el 10. Últimos 50 metros de carrera. Va a haber lucha en la delantera. Por dentro el 1, por fuera el 10. Pocos metros para el disco. Domina por fuera el número 10. Pequeña ventaja sobre el número 1. Heckersound en el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero, el 10, Mischievous Angel. Segundo, el 1, Alexis Sorba. Tercero, el 4, Yarrow. Cuarto, el número 7, Summer in Adrian. Tiempo empleado por el ganador, minutos 7 segundos, 27 centésimas, ganada por media cabeza del segundo al tercero, un cuerpo. Dividendos por el ganador del número 10, 66.500 guaraníes. Llave simple 1, 10, 10, 1, 38.900 guaraníes. Duplo 3, 10, 6 aciertos, 198.300 guaraníes. La primera triple la han acertado 38 boletos, su valor 49.300 guaraníes. Segundo pase de la apuesta PIC 4, acertaron 13 boletos, valor de enganche 480.800 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la cuarta carrera. En esta quinta carrera arranca la triple C, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la quinta carrera. $1.400 la distancia, ejemplares de la novena categoría. El 1 es Naranjero, José Romero, 54 kilos. El 2, Tronador, César Mora, 52 kilos. El 3, Oro Cuy, que ha cambiado de monta. Marco Mesa, 54 kilos. El 4, Muy Tremendo, no será de la partida. Y el 5, de facto, Arnaldo Portillo, con 54 kilos. Arrancan esta quinta carrera al triple C. 10.000 al costo, 2 millones de guaraníes es el pozo garantizado.
En esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes desde el pozo garantizado. 5 minutos, esas serán las ventanillas. Tres minutos y finalizan las apuestas.
En esta quinta carrera está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino el participante número 5, de facto pequeña ventaja sobre el 1, Naranjero. Entre ambos se desempeña el 3, Orocuí. Cierra la marcha el 2, Tronador. Los competidores descontaron los primeros 200 metros de la prueba con el número 1, Naranjero. Cuerpo de ventaja sobre el número 3, Orocuí. Tercero se desempeña por dentro el número 2, Tronador. Cierra la marcha el 5, de facto. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1000 metros sin variantes. Siempre el número 1, Naranjero, enseñando el camino. Lo hace con medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, Orocuí, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación por dentro se desempeña el número 2, Tronador. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos el 5, de facto. Los participantes van a comenzar a enfrentar el codo. El 3, Orocuí, le toma ahora cuerpo de ventaja al número 1, Naranjero. En la tercera ubicación por dentro gana terreno el número 2, Tronador. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos el 5, de facto. Los competidores en los últimos 600 metros, el 3, Orocuí, pequeña ventaja sobre el número 2, Tronador, que mejora por dentro. Tercero el 1, cierra la marcha el 5, de facto. Y los competidores de la quinta carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera por dentro. Número 2, Tronador. Por el lado exterior de la pista. Número 3, Orocuí. Viene ganando terreno del fondo el participante número 5, de facto. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Número 2, Tronador. Dos cuerpos y medio de ventaja ahora sobre el número 5, de facto. En la tercera ubicación se desempeña el número 1, Naranjero. Descuenta ya los últimos 100 metros de carrera. El número 2, Tronador. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 5, de facto. Tercero el 1. Pocos metros para el disco. Por dentro el número 2, Tronador y César Mora. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 5, de facto. Tercero el 1. Cruzaron el disco.
Minuto 31 segundos 39 centésimas, ganada por varios cuerpos del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos es por ganador del 2, 39.400 guaraníes. Llave directa 2-5, 44.400 guaraníes. Duplo 10-2, 15 aciertos, 66.700 guaraníes. La primera triple la acertaron 47 boletos, su valor 53.200 guaraníes. Segunda triple acertaron 16 boletos, su valor 117.200 guaraníes. Tercer pase de la apuesta P4, acertaron 9 boletos, valor de enganche 694.400 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la quinta carrera. Le informamos al público apostador, en esta sexta carrera arranca la última triple. 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes, pozo garantizado. Sale a enseñar el camino el participante número 5, de facto pequeña ventaja sobre el 1, Naranjero. Entre ambos se desempeña el 3, Orocuí. Cierra la marcha el 2, Tronador. Los competidores descontaron los primeros 200 metros de la prueba con el número 1, Naranjero. Cuerpo de ventaja sobre el número 3, Orocuí. Tercero se desempeña por dentro el número 2, Tronador. Cierra la marcha el 5, de facto. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1000 metros sin variantes, siempre el número 1, Naranjero, enseñando el camino. Lo hace con medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, Orocuí, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación por dentro se desempeña el número 2, Tronador. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos, el 5, de facto. Los participantes van a comenzar a enfrentar el codo. El 3, Orocuí, le toma ahora cuerpo de ventaja al número 1, Naranjero. En la tercera ubicación por dentro gana terreno el número 2, Tronador. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos, el 5, de facto. Los competidores en los últimos 600 metros, el 3, Orocuí, pequeña ventaja sobre el número 2, Tronador, que mejora por dentro. Tercero el 1, cierra la marcha el 5, de facto. Y los competidores de la quinta carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera por dentro. Número 2, Tronador. Por el lado exterior de la pista. Número 3, Orocuí. Viene ganando terreno del fondo el participante. Número 5, de facto. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Número 2, Tronador. 2 cuerpos y medio de ventaja ahora sobre el número 5, de facto. En la tercera ubicación se desempeña el número 1, Naranjero. Descuenta ya los últimos 100 metros de carrera. El número 2, Tronador. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 5, de facto. Tercero el 1. Pocos metros para el disco. Por dentro el número 2, Tronador y César Mora. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 5, de facto. Tercero el 1, cruzaron el disco.